mi llamado es a que debemos volver a las Escrituras. Aquí solamente vamos a compartir con usted temas a la luz de las Escrituras. Porque dice el apóstol Pedro que es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. Los hombres podemos tener argumentos, fundamentos a la luz de algo, pero las Escrituras siempre van a dar vida. Y la vida está en ella, que es Jesucristo. Bien, hermanos amados, entonces tome usted ahí muy a la vista su cuadernillo. Hemos empezado este mes con un tema que los testigos son luz del mundo. Diga conmigo, yo soy un testigo, luz del mundo. Mateo 5, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Sobre todo en este mes tenemos que ser, como dice este pasaje, ustedes son luz del mundo. Ahí está el Señor Jesús dándoles este mandato a sus discípulos. Dice, una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. En la casa. Hoy los padres tenemos que ser luz en las casas. La luz que viene de Jesucristo, sobre todo en estos días. 16. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. ¿Por qué este mes, más que otros meses, debemos ser luz en este mundo? Porque es un mes en que el mundo está celebrando una fiesta llamada Navidad. Hace 20 años cambió, 18, 20 años cambió rotundamente el enfoque. Hoy es más mercantil, es más comercial. Veía en las noticias cuando el periodista entrevistaba a unas familias y la misma periodista decía, sí, es el mes en que el fin son las personas. O otros decían, bueno, el compartir. Otros decían, bueno, hay que visitar. Otros decían, hay que acopiar regalos para darle a un necesitado. Y llamó mucho mi atención en estos días previos, al menos hasta hoy, 12 de diciembre, que en ningún momento mencionaban la palabra Dios o la palabra Jesús. Indudablemente, esta festividad ha sacado, como vamos a ver más adelante qué ocurrió, ha sacado de lo que tendría que ser una celebración a alguien que es digno de adorar, de alabar, y que muchas veces se recuerda en momentos de grandes pruebas, y cuando ya no hay prueba, pues nuevamente se le da no sé qué lugar, tercero, cuarto, quinto.
Entonces, este mes, indudablemente que los hijos de Dios tenemos que ser luz. Porque la luz ha venido y la gloria de Él se está viendo. Aún en medio de toda esta fiesta, que es una tiniebla, porque no hay el nombre de Jesús, no hay Dios allí. Hay mucho compromiso, muchos planes, muchos quehaceres, que no está mal. El tema es qué lugar está teniendo el Señor Jesucristo en estos momentos. Y no solo este mes, sino cada día del año. Si nosotros somos luz del mundo, tenemos que ser luz hasta en el lugar donde vivimos. Dice, en la casa donde estamos, en el hogar donde estamos, tenemos que ser luz. Y es un llamado también a nosotros los padres, a ser luz. Ser luz con los vecinos, ser luz por los lugares por donde vayamos. Por ejemplo, ayer salí con mis hijas aquí a un centro comercial y había como especie de al ingreso como una avenida muy navideña. Y yo veía cómo las familias se tomaban fotos y el tema es, no está mal tomarse las fotos, sino el por qué tomarse las fotos o con quién tomarse las fotos. Aquí no es que estemos diciendo no hacer esto, sino el tema es por qué hacerlo y quién es el que tiene la honra primero. Somos hijos de la luz que vino al mundo y nosotros somos luz, no somos tiniebla, y la luz siempre brilla en las tinieblas. Entonces, por eso siempre mi oración en este mes ha sido que sea que comparta con ustedes casas de restauración o con los amigos del Facebook, del YouTube, a través de nuestro canal. Sea que tengan entendimiento de lo que Dios está queriendo que sepamos por su gracia. Porque realmente hay que entender las Escrituras. Es así que hemos ya en el domingo pasado iniciado un tema tan relevante en estos días sobre la fecha de nacimiento del Señor Jesús. Siempre escuchaba, hasta yo en un momento no tenía ese entendimiento, pero la gracia de Dios nos permite entender en estos días si se puede saber la fecha de nacimiento. Y así a grandes rasgos vamos a hacerles recordar. Qué bueno recordar, hermano, porque hay algo que compartir en estos días. Nosotros tenemos un pastor, no somos ovejas sin pastor. No somos las multitudes que un día Jesús vio a multitudes y él dijo, son ovejas sin pastor. Nosotros no estamos allí. Somos hijos de luz. Tenemos un pastor que se llama Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas y él dice que sus ovejas le conocen y le oyen. Sus ovejas le oyen. Entonces, podemos saber
la fecha de cuándo nació Jesús a la luz de las Escrituras. No voy a ser tan amplio como el domingo pasado, porque lo que quiero decirles es que entiendan a dónde vamos a llegar después, a otro entendimiento. ¿Qué es lo que ocurrió en este mes de diciembre? Por eso es bien importante algo. Es bien importante saber las fiestas de Dios. Y cuando mis amigos del Facebook, seguramente porque los de Casa de Restauración ya les es muy familiar conocer estos temas sobre Israel. Cuando alguien habla de Israel, cuando alguien habla de Jerusalén, viene a la mente algo como que dirá, uy, ¿de qué va a hablar? Como que es indudable ello, pero hemos venido trayendo luz a este tema. Las fiestas de Dios no era para los judíos, como hoy se puede decir, porque acuérdense que las fiestas de Dios, las tres principales fiestas de Dios, porque hay 7, 8 fiestas, pero las tres principales que están en Deuteronomio 16:16, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos fueron establecidas para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Y en ese tiempo no, los judíos, o sea, Judá era parte de una de las tribus de los hijos de Israel. Por lo tanto, no es una festividad exclusiva de los judíos, es una festividad de los hijos de Israel. Y ahí hay un tema que también usted dirá, pero yo soy un hijo de Israel. Por supuesto que somos hijos de Israel. Y ahí quiero dar un poquito de enseñanza, porque recuerde, este mes es mes de enseñanza. Tenemos que aprender, tenemos que entender. Cuando Dios habla, cuando el Señor Jesús habla de la higuera, está hablando de la nación de Israel, de la nación que hoy conocemos que está en el Medio Oriente, ¿no? Con todo ese territorio, sus 9 millones y un poquito más de habitantes, donde hay 4 etnias, están los judíos, están los católicos, están los musulmanes y están el cuarto son los armenios. Son 4 etnias que están ahí. Y en Jerusalén está una gran parte de la tribu de Judá. El resto de las tribus aún no se encuentran. En Nazaret, para que usted sepa, hay muchos católicos que hoy festejan la Navidad a la manera como el occidente lo festeja. Entonces, eso es la higuera. Pero cuando en Romanos 11, ahí se habla, Pablo habla del árbol del olivo. El árbol del olivo habla de la Israel espiritual, de los hijos de Dios. Habla de los hijos de Israel, donde ¿quiénes son los hijos de Israel hoy espiritual? Todos aquellos judíos que creen en el Mesías y que nosotros, por las bendiciones de Abraham, llegan a nosotros los gentiles por creer en el Señor Jesucristo. Nos alcanza. Y eso hace que los judíos sean la rama natural y nosotros seamos la rama silvestre. Eso hace el olivo. Eso hace al judío la rama natural que cree en el Mesías. Y nosotros, los gentiles, nos injertamos a ese árbol de olivo y somos la rama silvestre. Eso nos hace los hijos de la Israel espiritual, del árbol del olivo. Entonces, ¿que Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera.
Lo dice ahí en el capítulo 11 de Romanos. Léalo, pídale al Espíritu Santo que lo lea. No esté buscando en el internet o la prédica de tal o la teología de tal o el pronunciamiento de tal. Pídale al Espíritu Santo que le revele ese capítulo. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios sigue amando a Israel. Dios sigue protegiendo a Israel. Dios sigue desatando sus promesas. Dios sigue levantando el remanente por gracia. Como lo dice ahí en Romanos 11. Hay un remanente por gracia. Y ¿saben qué, amado hermano? Cuando leo Romanos 11, cuando dice que esa ceguera espiritual que los judíos tienen hoy, hasta que el total de los gentiles sean salvos, yo me lleno de estremecimiento, porque cuando veo a un judío, cuando veo por la televisión o por algunos eventos, y veo que a pesar que están en el judaísmo, se quedaron en el Antiguo Testamento, festejan tradicionalmente sus fiestas, no a la luz de las Escrituras, no creen en el Mesías. Y dice el apóstol Pablo que ese fracaso, que esa ceguera para nosotros es riqueza. Es riqueza para el mundo, es riqueza para el gentil, porque en tanto ellos tienen esa ceguera espiritual temporal, es temporal, más gentiles van a ser salvos. Tu familia, mi familia, la gracia de Dios les puede alcanzar hasta que un día se cerrará esa puerta. Entonces dice ahí en Romanos 11, todo Israel será salvo. Todo. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que ver que es posible en saber la fecha de nacimiento del Señor Jesús. Y dijimos que es de una de las fiestas en que se desprende esta revelación, que es la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta que se celebró casi a fines de septiembre de este año 2021, allá en Jerusalén. En todo Israel celebran y levantan sus cabañas, ¿no? Es un estatuto permanente a través de estas generaciones, como el judío de hoy, a excepción de un remanente que ya se está levantando ahí en Israel y específicamente en Jerusalén. La mayoría levanta sus tiendas de tabernáculos. ¿Por qué? Es un estatuto permanente a través de las generaciones. Y por cuanto aún no creen en el Mesías, pero un día todos serán salvos. Dice ahí en Levíticos 23, en el versículo 42, dice, habitarán durante 7 días en tabernáculos, en tiendas. Era una fiesta de la cosecha. En esta fiesta, durante 7 días, ellos habitaban en estas tiendas, en estos tabernáculos, con un propósito: de que las generaciones futuras sepan de que los hijos de Israel habitaron en tabernáculos porque fueron sacados de la esclavitud que estaban en Egipto. Ese era el motivo. Esta fiesta de tabernáculos prosiguió hasta los días en que Jesús vino. Indudablemente, no como Levíticos 23 decía, hubo toda una modificación, adecuación a esos tiempos. Le animo a que vea usted, amigo, ahí voy a poner al pie, amigo del Facebook, vaya
a nuestro canal YouTube y vea el mensaje que dimos el 3 de octubre sobre la fiesta de tabernáculos, que era la segunda parte. Le animo para que usted pueda entender un poco más lo que hoy en breve nomás estoy compartiendo, porque ya lo compartí también el domingo pasado con más detalle. El Señor Jesucristo, en el capítulo 7, sus hermanos, mire usted, es bien interesante, sus hermanos le invitaban a que comenzaba la fiesta de los tabernáculos ahí en Judea, que era un momento en que todos los judíos se reunían, venían de diferentes lugares al segundo templo que estaba levantado ahí en el monte Moriat. Ahí alrededor levantaban sus cabañas a fin de recordar que Dios los había sacado de la esclavitud. Los hermanos de Jesús lo invitaron a él a que vayan, porque ellos todavía, como no tenían esa revelación, ese mensaje, iban y alrededor del monte Moriah, donde estaba el segundo templo, ahí en lo alto, levantaban sus cabañas. Pero Jesús no tenía por qué levantar una cabaña, porque él no estuvo en esclavitud en Egipto. Entonces él le dijo: chicos, ustedes vayan nomás, hermanos amados, vayan ustedes nomás. Así que él llegó, dice, como a mitad de la fiesta. A mitad de la fiesta. No levantó tabernáculo. Y dice que él enseñaba, daba instrucciones, ¿no? Y ahí muchos decían, ¿cómo es que enseña sin haber estudiado? ¿No? Y él decía, todo lo que yo enseño no es enseñanza mía, sino de aquel que me envió, que era Yahweh, Dios Todopoderoso. Y es así que en el octavo día, ¿por qué el octavo día? Ahí en Juan 7:39, Juan 7 del 37 al 39, dice que Jesús llegó en el octavo día. El último día. ¿Por qué el último día? Porque la fiesta de tabernáculos eran 7 días que tenían que estar. Acuérdense que era una fiesta agrícola, una fiesta de cosecha. Era una fiesta importante, la más importante en Israel. Y habían 7 días que tenían que estar el pueblo judío bajo estas tiendas. Pero el octavo día salían fuera, era un día de reposo. ¿Y qué esperaban? La lluvia. Porque hoy, por ejemplo, ya Israel está en invierno, está lloviendo. Comenzó a llover justamente desde la primera semana de octubre, que es justamente la culminación de la fiesta de tabernáculos. Entonces, el octavo día en que por la tradición, pero también más arriba por la escritura, en el octavo día, el pueblo, después de pasar estos 7 días haciendo lo que ellos entendían que la escritura sí les demandaba, el octavo día salían con el propósito de ¿qué? De recibir la lluvia, porque empezaba una nueva temporada agrícola. Entonces, el Señor Jesús se aparece, dice ahí en el versículo 37 de Juan 7, y durante el último día y gran día de la fiesta, porque era la gran fiesta, la fiesta de tabernáculos, Jesús se pone de pie y alzando su voz les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todo el que cree en mí, de su interior van a fluir ríos de agua de vida. Impresionante. Él era el tabernáculo de Dios.
Él era el tabernáculo. Él no tenía por qué levantar tiendas, porque Él era el tabernáculo. La fiesta de tabernáculos, en Él se cumplía esto que el pueblo judío esperaba, la lluvia. Él era el agua. Y Él decía, si tienes sed, ven a mí. Y si tú crees, de tu interior van a fluir ríos de agua de vida. Vida es lo que estás recibiendo, hermano amado. Entonces, el Señor Jesucristo, Él es el tabernáculo. ¿Y a qué vino? A tabernaculizar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Hoy muchos, el judaísmo allá en Israel, que es la mayoría, están ya próximos a levantar el tercer templo. Porque ellos creen que el templo es esa construcción. Ese es otro tema, pero al menos para que usted tenga una idea. Pero si el Señor Jesucristo, Él es el tabernáculo, y vino a tabernacularizar a los hijos de Dios, en 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo, nosotros somos el tabernáculo. No necesitamos levantar tienda. Nuestro cuerpo es el tabernáculo, es la tienda para el Espíritu Santo. Entonces, en 1 de Pedro 2:5 también nos dice, ustedes son piedras vivas, edificadas, son tabernáculos espirituales, templos espirituales, sacerdotes santos. Es así que la fiesta de los tabernáculos, y ahí voy, para poder ingresar a qué suceso ocurre en este mes de diciembre. Entonces, Jesús nació. ¿Cuándo nació? Dijimos que basado en Miqueas 5:2 y basado en Lucas 2, del 1 al 21, para los que quieran tomar nota. Espero que mis hermanos de las casas de restauración hayan leído, que no se hayan conformado con la enseñanza que les vengo dando, sino que ellos mismos redescubran, amplifiquen y enseñen. Porque hoy tenemos aún niños y jóvenes en casa. En Lucas 2, en los pasajes del 1 al 21, ¿qué ocurre allí? César, el emperador de ese tiempo, levantó el primer censo, dice, en Judea. ¿Pero por qué? Porque quería aprovechar una festividad para ellos por término de costo de tiempo. Ellos querían tener un censo de cuántos judíos había ahí en Judea. Aprovechando la fiesta de tabernáculos, porque la fiesta de tabernáculos es una festividad en que el judío tiene que venir de diferentes lugares a donde estaba el segundo templo. Ese templo indudablemente no tenía arca del pacto. El arca del pacto quedó muchos años atrás desaparecida. La tradición rabínica de ese tiempo había levantado una tradición, o sea, una manera de cómo acercarse a Dios. Entonces, César quería aprovechar, ese emperador, esa convocatoria por esta festividad de la fiesta de los tabernáculos.
cuando uno lee Lucas 1, del 1 al 21, no dice fiesta de tabernáculos, pero el entendimiento que da el Espíritu Santo nos permite entender la perspectiva que estaba ocurriendo ahí. Entonces dice que José, ¿no?, y María se encontraban en Galilea, en Nazaret, porque ahí había nacido. Y se fueron a Judea. Y fíjense usted, ellos llegaron y como María estaba ya a puertas de dar a luz, tuvieron que, mire usted, buscaron un lugar donde alojarse. Es decir, estaban buscando un lugar donde alojarse, porque ellos no eran de Jerusalén, de ahí de donde estaba levantado el segundo templo en el monte Moriah. Ellos querían alojarse para luego ir, levantar su tienda, como todo judío, y habitar en ella durante 7 días, que era la tradición. Era también lo que Levíticos 23 demandaba. Entonces, al no encontrar dónde alojarse, se fueron a otro lugar lejos del monte Moriah, porque no pudieron ellos levantar tabernáculo. Qué interesante esta parte, ¿no? Eso ya lo dijimos el domingo pasado. Qué interesante esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, a punto de nacer, no dio María a luz dentro de una cabaña, o dentro de una tienda, o de un tabernáculo, como los judíos hacían? Por una razón que ya dijimos en Juan 7. Jesús era el tabernáculo. Era la luz que venía al mundo. Él era el tabernáculo y Él venía a tabernaculizar a los hijos de Dios, a hacer de nosotros tabernáculos de adoración para Él, el templo del Espíritu Santo. Entonces dice ahí en Lucas 2 que María dio a luz, no cercano a Jerusalén, un poco alejado. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? El primer día de la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué podemos darnos cuenta de ello? Porque dice en el mismo pasaje que José y María, al 8º día de la fiesta, lo fueron a circuncidar, ¿no?, que era un mandato para los primogénitos y los varones de una familia judía. Entonces, Jesús nació el primer día de la fiesta de tabernáculos. ¿Cuándo fue la fiesta de tabernáculos? Casi a fines de septiembre de este año. Quiero que sepa algo, que cuando Jesús vino, el calendario que hoy conocemos, el calendario judío, ¿no?, recién, escuche bien, recién se organizó, se estableció el año 135 después de Cristo. De allí para atrás
el calendario era basado en base al calendario babilónico. Entonces hoy, cuando, por ejemplo, en el mes de septiembre, en los primeros días, se suenan las trompetas, porque comienza el año nuevo, esa es otra festividad. Este año, para el pueblo de Israel, es el año 5782, pero basado en el calendario judío, ¿no? Que involucra desde el momento en que el hombre fue creado hasta el día de hoy. No cuando el universo fue creado, sino cuando el hombre fue creado. De allí contabilizan hasta el día de hoy 5782. Entonces, a la luz de las escrituras, a la luz de la arqueología que le venimos compartiendo con usted, a la luz de la historia, es que nosotros podemos establecer algo. ¿Qué es lo que ocurrió en este mes de diciembre? Por eso quiero que usted me acompañe al libro de Ageo. Busque usted en su Biblia digital, en su Biblia física, el libro de Ageo. Y ahí vamos a ver algo. Quiero que sepa que tanto Ageo era un profeta que Dios levantó mire en qué tiempo. En los tiempos que los judíos que habían sido llevados a esclavitud, o los hijos de Israel que habían sido llevados a esclavitud por Babilonia por 70 años, y ya una vez que Ciro, ya usted sabe la historia, fue el rey persa que justamente le dio esa libertad al pueblo de Israel. Y Dios levantó a Ageo, como a otros profetas, a fin de animar a ese pueblo que salía de esa esclavitud de 70 años, al pueblo judío, a reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido, o los babilónicos habían destruido. Ese es el contexto. Es así que vamos a centrarnos en Ageo en el capítulo 2. Comienza la enseñanza de este domingo. Yo lo anterior le he dado un antecedente de lo que ya, a fin que usted se conecte a dónde vamos a llegar. Ageo en el capítulo 2 Dios le da palabra en dos momentos, en el 7º mes y en el 9º mes, ¿no? Es lo que quiero compartir con ustedes algo. Aquí nos hemos agenciado. Quiero compartir con ustedes una ventana a fin de que esta es una figura o una imagen donde vamos a encontrar en la parte celeste el calendario gregoriano, que es el calendario que hoy usted y yo vivimos aquí en el occidente, ¿no? Que estamos hoy diciembre ya, este es diciembre. Esta parte azul es el calendario judío, que como ya le dije, este calendario fue organizado, estructurado a partir del año 135 en adelante. Para atrás era el calendario babilónico, era lo que regía. Hay diferenciaciones de días.
¿no? Tome bien ahí. Y aquí les hablo de que Ageo, en el capítulo 2 de Ageo, tiene dos momentos en que él recibe palabra. En el 7º mes, Tisri, ¿no? O sea, entre septiembre y octubre. Y también dice que recibe palabra en el 9º mes, Kislev, noviembre, diciembre. Quiero que se grabe bien estos momentos, tanto el 7º mes como el 9º mes, y dónde es que encaja en el calendario nuestro, que es el calendario gregoriano, que hoy usted y yo lo tenemos en nuestras agendas, ¿no? 7º mes involucra septiembre y octubre, y el 9º mes, mes de Kislev, involucra para nosotros el tiempo noviembre y diciembre, ¿no? ¿Estamos? Estamos. Vamos a volver. Entonces Ageo, ahí, él recibe palabra en el 7º mes, ¿no? En Tisri, que vendría a ser septiembre o octubre. Y es ahí que en el versículo 6 al 9, acá hay una profecía. Dice, porque así dice Yahweh de los ejércitos, aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y traerá lo deseable de todas las naciones. Y llenaré de gloria este templo, este tabernáculo, declara Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara Yahweh de los ejércitos. Cuando en la escritura habla de templo, habla de tabernáculo. Cualquiera de los dos es lo mismo. Versículo 9. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera, declara Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Este pasaje es profético, porque aquí anuncian varios acontecimientos. Aquí anuncia, escuche bien, el nacimiento de Jesús, ¿no? Cuando dice allí que será el deseable, será puesto a luz, pero antes tiene que ocurrir un estremecimiento, ¿no? Y dice que la gloria de Dios va a llenar el templo. Esto es muy amplio. Aquí templo habla de tabernáculo, habla de el tabernáculo que es Jesucristo, y habla de que vino a tabernaculizar a los hijos de Dios. Cada uno en su tiempo, remanente. Diga conmigo, remanente. Pero también habla, los primeros, el versículo 6 y 7 habla de su primera venida. El versículo 9 dice, y la gloria final de este templo será mayor que la primera, declara Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y será mayor, dice, el tabernáculo de él. Él como tabernáculo será mayor. ¿Por qué? Porque él pondrá sus pies sobre la tierra, ahí en el monte de los olivos,
y ahí gobernará por 1000 años. Su gloria será mayor que la primera, porque en la primera vino a los suyos y no le conocieron. ¿Está entendiendo? Si no, va a tener que ver este video varias veces. Le animo a que lo vea. Le animo. Hay mucha riqueza, hay mucha revelación, hay sabiduría de Dios para usted, que el Espíritu Santo le permita entender. Pero también aquí Ageo está hablando en el mismo capítulo 2, dice en el 9º mes. ¿Cuál es el 9º mes? Kislev, es decir, noviembre y diciembre. Le vino otra palabra de Dios le vino a él. En este capítulo le vino 2 veces, en el 7º mes y en el 9º mes. Y específicamente quiero aquí, Ageo 2, versículo 18. ¿Sabe qué, amado hermano? Solamente podemos entender esto a la luz del Espíritu Santo. No se puede entender de otra manera. Ageo 2:18. Mira lo que dice Ageo 2:18. Por tanto, ya le había venido si usted lee el contexto de unos 2-3 versículos antes de 2:18, dice al 9º mes. O sea, en el mes de Kislev, que para nosotros vendría a ser diciembre. Diciembre, ¿no? Ya, acuérdate que el mes 7º anunció la fecha de nacimiento, ¿no? El 9º mes, Kislev, para nosotros es diciembre. Ageo 2, versículo 18. Por tanto, sujeten sus corazones desde este día en adelante. Aquí viene. Desde el día 24 del 9º mes. Hoy es 25 de diciembre. Hoy. ¿Por qué digo, pero usted me dirá, profeta, o pastor, hijo de Dios, como usted guste llamarme? Pero yo veo 24, sí. Acuérdate que ese era el calendario babilónico. En el calendario hebreo hoy, ahí habla 25 del 9º mes. ¿Cuál es el 9º mes? Diciembre. Te lo voy a parafrasear. Desde el día 25 del mes de diciembre, para que sepas. Y sigo con la escritura. Desde el día en que fue colocado el cimiento del templo de Yahweh de los ejércitos para reconstruir. El cimiento. ¿Qué es el cimiento? En el aspecto de la construcción, cuando tú pones la base para edificar. Amén. ¿Cierto? Ok. Nosotros sabemos por el Evangelio que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Es la cabeza del templo, de los hijos de Dios que se tabernaculizan. Porque Él es el tabernáculo en donde nosotros nos ubicamos. No es que Él viene, Él es el tabernáculo. ¿Qué es el cimiento? Aquí te voy a decir 2 cosas. Este pasaje tiene 2 anuncios.
Agárrate, hermano amado. Festeja, celebra. Oh, chica, ropa seca. Dos sucesos anuncia aquí el profeta Ageo. Número uno, la concepción de Jesús. Sí. Y número dos, la rededicación del templo, del tabernáculo. Hoy solamente, el próximo domingo tocaremos el segundo suceso, pero hoy quiero que entiendas que en este pasaje, el 25 del noveno mes en el hebreo, el 25 de diciembre para nosotros en el calendario gregoriano, el cimiento es la concepción de Jesús. Pero ¿cómo así? Vamos nuevamente. ¿Cuándo fue que nació Jesús? El primer día de la fiesta de tabernáculos. ¿Y cuándo se celebra la fiesta de tabernáculos? Para el calendario hebreo hoy, el séptimo mes. Septiembre. Si tú cuentas, ¿no? O tú retrocedes los 9 meses que toda mami debe tener, nos encontramos con el 25 de diciembre para nosotros. ¡Oh, aleluya! Indudablemente, en el camino van a haber algunas variantes de un día, de 2 días, por una razón, porque el calendario judío se rige después de la puesta del sol. O sea, ayer, que para nosotros sábado termina a la medianoche, para el judío termina a las 6 de la tarde aproximadamente. Ahí empieza el domingo para él. Pero para nosotros es a la medianoche. Hay diferencias. Entonces, si nosotros sabemos, a la luz de las Escrituras, y por entendimiento que el Espíritu Santo nos abre la puerta, mira, se acaba de abrir una puerta de mi dormitorio ahí. Sí, estamos en casa. Acá no hay nada preparado. Justo se abre la puerta de mi dormitorio. ¡Plá! Aleluya. A la luz de las Escrituras, el Señor Jesucristo nació el primer día de la fiesta de tabernáculos que se celebró en el mes de septiembre. Si nosotros retrocedemos 9 meses para atrás, que es el tiempo que toda mamá demora, nos encontramos con qué? Con lo que nos dice Ageo en 2:18. Desde el día 25 del mes de diciembre. Aquí indudablemente ya está entendido, porque ahí dice, ¿qué dice? En 2:18, 24 del noveno mes. Para el de Israel es Kislev, para nosotros es diciembre. Fue colocado el cimiento, es decir, la visita que tuvo, ¿quién? María. Y ahí es donde vamos a leer. Lucas 1, versículo 31 y 32. Aquí, ¿cómo se llama el arcángel? A ver. Gabriel. Aleluya. 20 acá. Ponemos nota acá. A mi esposa, a mi hijo. Aleluya. Lucas 1, 31, 32. Aquí Gabriel le dice, chica, y he aquí, le decía a María,
concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y Yahweh Dios le entregará el trono de su padre David. ¿Cuándo fue que le dijo esto? En el mes de Kislev. Para nosotros, diciembre. Y la fecha de hoy, 25 de diciembre. Ese fue el primer suceso que Ageo nos permite entender y tener por revelación del capítulo 2. La concepción de Jesús. Entonces, hermano amado, celebrar sí. Este mes, por el entendimiento, la concepción de Jesús. El cimiento que el Dios Todopoderoso puso, que Él colocó en el templo. ¿Para qué? Para que después se construya la iglesia y Jesucristo sea la cabeza. Ya no como niño, ni tampoco como concepción, sino como rey de reyes. Aleluya. Y aquí concebirás. En esos días, el 25, como nos revela, de diciembre, María concibió en nuestro calendario gregoriano, que nos rige el mundo occidental, que rige los confines de la tierra. La única nación que tiene el calendario hebreo o judío es Israel. No hay otra nación que lo tenga, solo Israel. Por eso dice que Israel, ¿no?, es nuestro reloj profético. Aleluya. Entonces, este 25 de diciembre, usted y yo, aunque ya desde hoy debemos estar festejando, alegrándonos, porque nuestro Dios Todopoderoso un día puso el cimiento del tabernáculo. Aleluya. Ahora, hermano amado, usted me dirá, ¿qué no habrá escuchado usted? Que el arbolito es una cosa, que los muñequitos otra cosa, que se preocupan de otra cosa. ¿Sabe qué, amado hermano? Si yo tuviera más dinero, me pongo 7 árboles. No es el tema el árbol, no es el tema el pavito, no es el tema, pero tampoco quiere decir que no lo hagamos. El tema es que usted sepa que la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos permite entender que lo que tenemos que celebrar es el cimiento que Dios puso en el templo, es decir, la concepción de Jesús en el vientre de María. Así que, hermano amado, deseche ahí esas cosas religiosos que hacen esas cosas. Acá tenemos que celebrar la concepción de Jesús. Esa es la fiesta, concepción de Jesús. Hay otro suceso. Ese es para el otro domingo. Porque Ageo, allí en el versículo 18 del capítulo 2, nos habla de 2 sucesos. Ya les dije la primera. Aleluya. Sandrita, mi amor, ven un ratito con mis hermanos del Facebook. Hasta aquí nomás. Que Dios los bendiga mucho. Ore usted, vuelva a ver el video porque necesita usted tener entendimiento. No se pierda, si así Dios lo permite, el segundo suceso que enseñaremos este domingo.